Muy bien, ahora continuando con ecuaciones y propiedades de la recta, vamos a recordar por las fórmulas que ya llevamos. La primera es la de la pendiente, que tenemos que es m igual a y menos y1 sobre x menos x1. Entonces es una ecuación importante. La segunda es la ecuación de la recta, pero con la pendiente. Lo único que hice pues fue despejar y nos quedaría y menos y1 igual a m por x menos x1. Y la otra es la relación de la pendiente con el ángulo, que se relaciona por medio de la tangente de θ. Entonces, supongamos que tenemos la ecuación de una recta conocido dos puntos, ¿de acuerdo? Aquí en este caso, en lugar de escribir m, escribiríamos m, pero en función de y de x. Si nos fijamos, es la misma ecuación que tengo aquí arriba, pero sustituyendo cuánto vale m. Ajá. Y la única condición es que x1 sea distinto a x2. Ajá. Para que acá abajo no se nos haga el 0. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esas ecuaciones, la pendiente relacionada con el ángulo, ecuación de la recta y ecuación de una recta conociendo dos puntos. Ajá. Entonces en este caso les darían el punto A y el punto B y les piden la ecuación de la recta, utilizarían esta fórmula. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces estos ejercicios van a ser de trabajo en clase. Ajá. Va a ser más bien como de tarea. Hallar la ecuación que pasa por menos 1,3 y tiene un ángulo de inclinación de 135 grados. Entonces en este caso primero encuentran la tangente respecto al ángulo de inclinación, que sería la pendiente, y con esa pendiente ya pueden encontrar la ecuación y el punto de arriba. Y el otro ejercicio es hallar la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya les dan los dos puntos, solo habría que sustituir en la ecuación anterior. Y bueno, como nota, para que lo tengan en su libreta por si algún día se ocupa, es que la pendiente de la mediatriz, recuerden que la mediatriz es la parte que corta a la mitad una recta, es recíproca y negativa a la pendiente de la recta. Por ejemplo, si en un ejercicio les dijera calcúlame la mediatriz de una recta, lo único que tienen que hacer es calcular la pendiente y ponerla en forma negativa. Entonces, esos dos ejercicios quedan de trabajo. Muy bien, ahora tenemos diferentes formas de escribir pues todas estas, la recta. Ajá. Entonces, una de ellas es la forma pendiente ordenada al origen. ¿De acuerdo? Esto tiene que ver con lo que estuvimos haciendo al principio de calcular cuando y es igual a 0 y cuando x es igual a 0. Entonces, nos dice que hay que obtener la abscisa y ordenada al origen y. Y las coordenadas de los puntos de intersección con los ejes x y y de la siguiente recta, que es 2x más 3y igual a 6. Entonces ya habíamos hecho ejercicios parecidos a estos. Lo único que teníamos que hacer era los dos casos. Uno cuando y es igual a 0 y otro cuando x es igual a 0. En el primer caso, cuando y es igual a 0, pues solo sustituimos 0 en lugar de y. Entonces nos quedaría 2x más 3 por 0 igual a 6. Haciendo nuestras sustituciones nos quedaría que x igual a 3. Entonces la intersección con el eje y sería en el punto 3,0. El siguiente caso, haciendo x igual a 0, igual tomamos nuestra ecuación de la recta y en lugar de escribir x, escribimos un 0. Hacemos nuestras operaciones de tal manera que llegamos a que y es igual a 2. Entonces, el punto de intersección con el eje x, es decir, cuando x es 0, es 0,2. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya tenemos estos dos puntos de intersección. Ahora, el siguiente punto es calcular la ecuación de una recta dada su pendiente y su intersección con el eje y.
Entonces, recordemos que M es nuestra pendiente, nuestro punto P, 0, B, va a ser la intersección con el eje Y, ¿de acuerdo? O sea, el punto en el que pasa a través de Y. Entonces, si nos fijamos en el dibujito, tenemos nuestra pendiente M y nuestro punto de intersección, que es cuando toca Y, de 0, B, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en este caso, Y1 sería B. Y de la ecuación con la que hemos estado trabajando, lo único que haríamos sería sustituir, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, X1 es 0 y Y1 es igual a B. Entonces, de la ecuación con la que hemos estado trabajando, solo sustituimos. Nos quedaría en este caso Y menos B, porque es cuánto vale Y1, igual a M por X menos 0, que dijimos que X1 es igual a 0. Entonces hacemos nuestra multiplicación y nuestro B que está pasando negativo va a pasar sumando. De tal manera que la ecuación de una recta dada, su pendiente e intersección con el eje Y, sería esta. Entonces Y igual a MX más B es la ecuación de una recta dada su pendiente que intersecta con el eje Y. Entonces esta ya es una nueva ecuación, ¿de acuerdo? Entonces veamos un ejemplo. Supongamos la ecuación 2x menos 3y más 12 igual a 0. Entonces nos pide expresarla en forma pendiente ordenada al origen y identificar los valores de m y de b. Entonces recuerden que nuestra forma pendiente ordenada al origen va a ser igual a y mx más b. Entonces lo que queremos es escribir esta ecuación de esta manera. Entonces, si nos fijamos, tenemos 2x menos 3y más 12. Entonces tenemos que ir moviendo las cosas hasta que podamos despejar. Entonces pasamos x y 12 al otro lado. En este caso conviene más pasar menos 3y para que solo haya un cambio de signo. Y nos quedaría 3y igual a 2x más 12. Entonces, como queremos la y sola, vamos a despejar el 3. Si está multiplicando, va a pasar dividiendo. Entonces nos quedaría y es igual a 2 sobre 3 por x más 4. Y si comparamos los términos, tenemos que 2 sobre 3 es m y 4 es b. Entonces los valores de m sería 2 tercios, su pendiente es 2 tercios, y su ordenada al origen sería b igual a 4, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de esa ecuación, obtuvimos la forma pendiente ordenada al origen, que es esta, y podemos saber qué valores de m y de b le corresponden, ¿de acuerdo? Entonces, sería esa parte, y a continuación vamos a ver lo que es la forma simétrica. Entonces, la forma simétrica va a ser una recta que pasa por a, 0 y por 0, b. Entonces esa es la condición que se debe de cumplir, que esta recta pase por a, 0 y por 0, b. Entonces partimos de nuestra ecuación inicial, esta que es la fórmula general, y vamos a ir sustituyendo nuestros puntos, ¿de acuerdo? Entonces el punto A vamos a llamarle B y el punto B lo sustituimos en nuestra ecuación, de tal manera que nos quedaría y menos 0 igual a 0 menos b sobre a menos 0 por x menos a. Entonces pues los ceros se van y nos quedaría y igual a menos b sobre a por x menos a, ¿de acuerdo? Solo quité los ceros. Entonces ya empiezo a mover mis variables. El a que está dividiendo va a pasar multiplicando y luego multiplico lo que hay aquí en paréntesis. Me quedaría AY igual a menos BX más AB. ¿De acuerdo? Solo hice una multiplicación.
Entonces igual seguimos moviendo nuestras variables. Entonces el menos bx pasa al otro lado de forma positiva. Ajá. Entonces hasta aquí llegamos a este pedazo. Y lo siguiente que vamos a hacer va a ser dividir todo entre AB. Ajá. Entonces, tanto la parte izquierda como la derecha la dividimos entre AB. Y haciendo esta división, ¿qué nos queda? Nos quedaría y sobre b más x sobre a igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación que acabamos de obtener a partir de esta, con las condiciones de esta recta que pasa por estos puntos, se le llama ecuación simétrica. Entonces la ecuación simétrica es y sobre b más a sobre x igual a 1. Entonces ahí tenemos una nueva fórmula que vamos a estar utilizando, la de la ecuación simétrica. Muy bien, ahora en un ejemplo para que veamos cómo se utiliza. Nos pide expresar en forma simétrica la ecuación 3x más 4y menos 24 igual a 0. Entonces, la ecuación con la que partimos es esta y tenemos que convertirla a forma simétrica. Recuerden que la forma simétrica es x sobre a, x sobre a más y sobre b igual a 1. Entonces, esta ecuación la tenemos que convertir a esta. Entonces, ¿qué hacemos? Primero tenemos que dividir entre 24 para que nos quede 1 del otro lado. Entonces quedaría 3 sobre 24x más 4 sobre 24y igual a 1. Entonces, reduciendo términos, nos quedaría 8 sobre x más y sobre 6 igual a 1. Entonces, es importante notar que x y y1 son coeficientes 1 positivo. Es decir, aquí arriba tenemos un 1, solo podemos tener un 1. Siempre están relacionadas con el signo más y siempre es igual a más 1. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos hubiera salido otro signo o un menos 1, no sería nuestra forma simétrica. Entonces, para que sea forma simétrica, tal cual tiene que tener esta estructura, ¿de acuerdo? Coeficientes 1 positivo relacionados con el signo más y que siempre sea igual a más 1. Esas son las tres condiciones que tiene que cumplir para que sea simétrica nuestra ecuación, ¿de acuerdo? Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto 2,3 y cuya abscisa al origen es el doble de la ordenada al origen. ¿De acuerdo? Ahí hay una condición. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Recuerden que las x son las abscisas y las y son las ordenadas. Entonces, si nos dice que la abscisa es el doble de la ordenada, acá como lo tengo indicado, va a ser que a es igual a 2 veces b. Entonces, empecemos con nuestra ecuación. Nuestra ecuación simétrica es x sobre a más y sobre b igual a 1. Entonces, nos dice que x es 2 y y es 3, entonces solo sustituimos. Tenemos 2 sobre a más 3 sobre b igual a 1. Y la siguiente condición es abscisa al origen es el doble de la ordenada. Entonces dijimos que a es igual a 2b. Entonces, en lugar de escribir a, vamos a escribir 2b. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que hacemos, pues va a ser la suma. Nos quedaría 2 más 6 sobre 2b igual a 1. Y de aquí vamos a obtener cuánto vale b. Entonces, hacemos la suma. 8 sobre 2b igual a 1. Hacemos el despeje. 2b pasa dividiendo, pasa multiplicando. Nos quedaría 8 igual a 2b. Y despejando b, nos quedaría que b es igual a 4. Y con nuestra condición anterior, que dijimos que a es igual a 2b, nos quedaría que a va a ser igual a 8. ¿De acuerdo? Entonces, b
es igual a 4 y A va a ser igual a 8. Entonces, aquí lo que hacemos va a ser, pues, encontrar, sustituir. Entonces, tenemos x sobre a, que sería x sobre 8, más y sobre b, que sería y sobre 4, igual a 1. ¿De acuerdo? Pero si nos fijamos, lo que nos pide el ejemplo es encontrar la ecuación de la recta. Y hasta aquí es la parte simétrica, entonces todavía nos falta unos pedacitos. Entonces aquí lo que hacemos, para que sea más fácil eliminar, es multiplicar todo por 8. O sea, recuerden que si un lado lo multiplican por 8, el otro también tiene que ser por 8. Entonces, haciendo esta multiplicación, nos quedaría 8 por x sobre 8 más 8 por y sobre 4 igual a 8. Entonces, haciendo nuestras divisiones y simplificando, nos quedaría x más 2y igual a 8. Y el 8 lo podemos pasar al otro lado. Finalmente nos quedaría x más 2y menos 8 igual a 0. Entonces, esta sería la ecuación de la recta. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de la simétrica, hicimos todo este procedimiento para llegar a la ecuación de la recta. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería por este tema. Analícenlo y me avisan si tienen dudas.